Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y este es el episodio número 22. Guti. Tú. Sí. ¿Qué onda? Ahí, bien, gracias. Guti, ¿cómo has estado? Bien. Yo siempre te pregunto cómo has estado vos, porque... Pues gracias. Sí, siempre, es cierto, siempre lo haces. Bien, gracias a Dios, bien, ahí vamos. Ya recuperando la salud, gracias a Dios. ¿Vos qué tal? Excelente. También una excelente semana. Cuando estamos preparando este episodio, en Guatemala se ha dejado venir una ola de frío y de lluvia. Sí. Entonces, por causa de una tormenta tropical. Pero en términos generales, creo que bien. Sí. Ayer fue la primera noche que me coloqué pants para dormir, sudadero para dormir, porque sí que frío. Chamarras o ponchos extras. El famoso poncho del tigre. No falla. No, el poncho del tigre es lo máximo. Sí. Bueno, en los controles está nuestro queridísimo amigo José, a quien le pedimos que haga cabal así, pero en la pantalla. Ahí está, eso. Muy bien. Así saben que hay más vida entre nosotros. Que sí existe alguien atrás. Que José no es inteligencia artificial. No, él es real. Está presente. Queremos agradecer muchísimo a Open Marketing la oportunidad que nos da de realizar este podcast en este lugar y como siempre les recordamos que se suscriban a nuestro canal y cuando se suscriben les avisa cuando cae un nuevo video. Pero eso sí presionan ¿qué? La campanita. Si no hay campanita, no hay notificación. Si no hay aviso. No les avisa cuando cae un nuevo episodio. Hoy estamos muy contentos, Guti. Yo a principios de los años 90 tuve el gusto de conocer a nuestro invitado de hoy. Él era en ese momento estudiante del Seminario Teológico Centroamericano. Venía de España, así que era una gran novedad, un español en Guatemala capacitándose para el ministerio. Y lo que no recuerdo es cómo fue que aguantá que yo estaba en la directiva de jóvenes. ¿Vos? Madre mía. Sí, o sea, que esa generación de jóvenes no sé cómo están vivos todavía. Pero la cosa es que no recuerdo cómo llegó la recomendación y nosotros anualmente realizábamos un campamento juvenil. Y entonces invitamos a Fernando para que él fuera nuestro conferencista. Ya dije su primer nombre, ahora digo su apellido y le damos la bienvenida a Fernando Díaz. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno tenerte por acá. Muy contento y sorprendido de todo lo que veo. Fernando, veniste a Guatemala. ¿Cómo fue que supiste que en Guatemala había un seminario y que debías venir a estudiar acá? Bueno, yo empecé mi formación en otro lugar, en Inglaterra, pero deseaba de alguna forma probar en un lugar donde la iglesia hubiera crecido y donde había oportunidad de servir. Entonces vine con la perspectiva de, por un lado, servir y aprender también. Interesante. ¿Y eso te trajo a Guatemala en qué año dijiste? 90 y tantos. Sí, 91, creo. 91. ¿Y estuve en Ecuador primero, terminé la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid. Y después, estuve por 2 periodos de tiempo, 3 meses una vez y otra vez 3 meses de misionero de corto plazo. Trabajando en la radio HCJB, La Voz de los Andes. Ok, eso ya fue en Ecuador. Sí, en Ecuador. Excelente. Y después volví a España y finalmente terminé en Guatemala. A principios de los 90. ¿Y aquí en Guatemala estuviste cuántos años en lo que duró la carrera? Pues estuve la carrera por lo que había estudiado en Inglaterra, me convalidaron algunas asignaturas, entonces lo hice en 3 años y finalmente estuve 2 años más, estudié una maestría también. Excelente. Aquí vale la pena, para beneficio de nuestros oyentes, comentar un poquito acerca de tu condición de salud. O sea, algunos de nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta que te toma un poco de tiempo. Efectivamente. Y yo quisiera que pudiéramos hablar de eso para que estemos en la misma página todos. Contanos qué pasó con tu salud hace ya algún tiempo. Hace 4 años tuve una disección de aorta. Básicamente es un problema de salud difícil de explicar. No es que se te rompa la aorta de repente, pero sí se disecciona, sí hay una fragmentación de la aorta.
y solo el 2% sobreviven. Aparte de una operación muy larga, de 5 horas, se añadió un infarto a nivel del estómago y después nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los médicos. Estuve 15 días en coma inducido y después finalmente se dieron cuenta que había tenido 2 ictus, accidentes cerebrovasculares. Entonces inició un proceso largo de recuperación. Al final era bilateral, entonces afectaba a la parte izquierda y la parte derecha en cuanto a movilidad y habla también. Había perdido la masa muscular, entonces tenía que reaprender a caminar. Es increíble que en 15 días se puede perder la masa muscular. Pues eso me pasó. Y aparte en la dificultad de reaprender muchas cosas que incluso eran cotidianas, como abrocharse un botón, realmente era una odisea auténtica para mí. Y inició un proceso de 2 meses en el hospital La Paz de Madrid y después 2 meses en un hospital especializado de recuperación, de rehabilitación, y después 6 meses yendo y viniendo en régimen ambulatorio para recuperar logopedia, también diferentes ámbitos, terapia ocupacional, fisioterapia, desde luego. Conocí a algunas personas que yo no me había dado cuenta de lo importante que eran. Cuando entras en un hospital te das cuenta que hay personas que te pueden ayudar y desde aquí les damos las gracias. Claro. Y una pregunta. En medio de toda esta situación tu mente sí estaba funcionando. Sí, era complicado. En 15 días en coma te ponen muchas medicinas, ves muchas cosas raras, extrañas. Tienes que aprender qué es realidad y qué no es realidad. Y aparte, desde la fe, pues también uno se da cuenta que Dios no es ajeno a todo eso. Al contrario, Dios está trabajando en tu vida, en mi vida. Sí, para allá iba precisamente. ¿Cómo la fe te ayudó a, ya luego pues de salir del coma inducido y demás y empezar el camino, digamos, de la rehabilitación y todo, cómo la fe fue una parte fundamental para este proceso? Yo diría que se mezcla la fe y mucha frustración al principio. Realmente uno se siente... tienes bajones. Yo no soy de temperamento, no, vamos a decir, muy depresivo. En general tengo buen ánimo, pero tuve mis días y mis momentos complicados donde tuve que ejercer paciencia y darme cuenta que la paciencia se ejerce en gerundio, haciendo. Sí. Qué interesante esto porque por un lado sos una persona que se ha preparado académicamente para enseñar y para mostrar la fe y luego vivís esta prueba, esta circunstancia en tu vida. Y yo quisiera recalcar el punto, o sea, ¿cómo llegó a empatar finalmente eso? O sea, hubo un momento donde dijiste, en serio, Dios, estoy sirviéndote, o sea, y me mandas esto. ¿Tuviste momentos así o has logrado mantener ese estoicismo de decir, no, Dios me trajo aquí, Dios se encarga de mí y Él me va a cuidar? ¿Cómo ha sido ese proceso? Conforme van pasando las fechas y los días y todavía voy dándome cuenta del propósito de Dios con todo esto. Y no tengo todas las respuestas, porque 4 días después de que desperté del coma, mi madre, yo no lo sabía, mi madre falleció de un derrame masivo. Entonces me sacó a mí, pero se llevó a ella. ¿Por qué? No tengo la respuesta. Tampoco uno se pregunta por qué, pero también se puede preguntar por qué no. A todo el mundo le puede pasar, no estamos ajenos de la fatalidad. Entonces hay que vivir con ese día a día, pero
quizás fueron momentos difíciles. Mi esposa lo recuerda bien, ella, que es de Guatemala, por cierto, ella decía, Señor, por favor, consérvalo bien. Te ha servido, te sirve y por favor consérvalo bien. Y si no, llévatelo. Así que yo digo, medio en broma, cuidado como oramos, pero gracias a Dios el Señor tuvo su misericordia y su gracia para conmigo. Y me dijo, ella le dijo al Señor, yo estoy dispuesto a ser sus manos y sus pies, pero por favor déjalo. Y gracias a Dios, de hecho, ella ha sido todo mi apoyo y en todo ese proceso y hasta ahora doy gracias a Dios por ella. La historia de Fernando es una historia muy particular médicamente hablando, que en el área donde él está, Televisión Española hizo un reportaje acerca de él, de su familia, de lo que había pasado, pero fue una gran oportunidad, ¿verdad, Fernando? Para compartir, pero lo compartieron así, como dirían aquí, a lo Rex. O sea, contanos un poquito acerca de esa oportunidad. Bueno, las iglesias evangélicas tienen un programa en la televisión, en la 2 de Televisión Española, y hicimos un reportaje. Llegaron a casa, yo creo que en el mes de junio de este año, y empezaron toda la mañana el equipo de producción a grabar en interiores y después en exteriores, haciendo juegos de mesa, ilustrando lo que tiene que ver con la escenografía, con los escenarios, las escenas, y era un tiempo al final para dar las gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y pudimos compartir de la fe y de una manera natural, fresca, directa, porque la verdad es que Dios está contigo en cada circunstancia. Sí. Y ese es el mensaje. Yo comento que la razón por la que Fernando ahora está en Guatemala estos días es porque aquí en Guatemala se realizó una reunión regional de Radio Transmundial, esta cadena de radios internacional que lleva el evangelio a diferentes partes del mundo, y por eso es un regalo que te tengamos acá. Ya lo mencionaste, profesionalmente sos un comunicador, periodista, y en España dirigís una estación de radio. Así es, se llama Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España y tenemos el lema muy cerca de ti. Esa es la idea, estar cerca del oyente. ¿Y de dónde viene el lema muy cerca de ti? ¿Tiene algo que ver con tu experiencia y lo que hiciste transmitir de esa forma en el lema? Me llama la atención. No, es algo previo. Okay. Incluso llegó un momento en las televisiones y en las emisoras de radio que esa frase se hizo muy popular. Okay. Pero nosotros la usamos primero. Okay. Independientemente de que otras emisoras y otros mensajes usaran esa frase, que es una frase muy general, pero a la vez muy, valga la redundancia, muy cercana, indicativa. Claro. Entonces, la idea es estar cerca de las personas, cerca de la realidad de las personas, y sobre todo cuando uno comparte un mensaje de fe que no es religiosidad. España es un país de barniz religioso, pero es un país profundamente secular. Sí, entonces secularizado ya. La idea es compartir, estar cerca de las personas, estar cerca de ti. Que realmente eso es el mensaje del Evangelio, ¿no? Que, efectivamente. O sea, más cercano que Cristo encarnando y habitando en medio de nosotros no se puede. Más cercano que eso no hay. Sí, dice, habitó entre nosotros, ahí en Juan 1, sí, correcto. Y vimos su gloria. Como la del unigénito. Eso, el unigénito del Padre, y literalmente puso su tabernáculo. Sí. Qué interesante, porque sí tiene aunque es como decir súper
común, la frase tiene un significado desde la perspectiva y cosmovisión cristiana, tiene un significado fuertísimo. O sea, tan Así es. cerca de ti no lo decimos nada más porque suena bonito, sino porque realmente hay toda una teología de la cercanía de Dios. Así es. Fernando, cuando estás realizando este trabajo en España, Dios obviamente te llamó a ello. Yo quiero hablar un poco del llamado y enfocarnos un poco en eso. Este podcast está enfocado en los nuevos creyentes, está enfocado en personas que están explorando la fe y a veces el tema del llamado es un poco complicado porque regularmente se nos dice que cuando venimos a Cristo, Él está para cumplir nuestros sueños. Pero cuando llegamos a la realidad nosotros venimos a cumplir los sueños de Dios. Así es. Y entonces en esos sueños de Dios, a un Fernando Díaz le dice, ve a Guatemala, prepárate y regresas a España. Y a una guatemalteca le dice, no, ya no vas a estar en Guatemala. Vas a estar en España. Vas a España. Entonces, eso requiere tener claridad en cuanto a escuchar la voz de Dios, tener claridad en cuanto a qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a sostener, etcétera, etcétera. Fernando, ¿cómo se da ese llamado de Dios y cómo es que juntos con tu esposa responden a él? Realmente es algo que estoy aprendiendo en estos días, es vivir un día a la vez. Pero realmente si miro atrás, viviendo un día a la vez es como terminé en España. Y mi esposa terminó en España también. Entonces, son historias diferentes. Yo a los 20 años estuve a punto de morir por un problema después de una operación, una hemorragia. Estuve con 5 de hemoglobina. Y después de eso es que fui a Inglaterra y yo quería prepararme para servir al Señor. Y es que cuando vi que mi vida pendía de un hilo, yo le dije, Señor, aquí estoy dispuesto, haz lo que quieras conmigo. Pero después, en el caso de mi esposa, fue diferente. Ella en una conferencia misionera sintió el llamado del Señor y la disposición a servirle. No sabía dónde, después terminó conmigo. Qué interesante el tema del llamado. Sí, totalmente. Y otra vez, me sigue impactando toda tu historia y todo tu testimonio de vida. Y ¿qué tan difícil es, hablando de esto, ¿no? Porque pues volvieron a España y toda la cuestión, siendo que Guatemala, digámoslo así, es un país súper cristiano, comillas, siempre soy muy cuidadoso con eso, Sí. pero bueno, es bastante religioso, digámoslo así. Pero España no, España, como ya bien dijiste, es súper secular, o sea, está súper secularizado el país. ¿Cómo es la experiencia de servir al Señor en un país postcristiano? Es verdad, tú lo dices, realmente sentíamos, iba a decir la tentación, pero cuando uno habla de llamado, hablar de tentación No cuadra. pero había sentido, digamos, entre comillas, la Sí. tentación de quedarme en Guatemala. Claro, Hay más ministerio, hay oportunidades de servir, Por supuesto. más a lo grande en cuanto a números, Sí. pero ir a España es, digamos, podemos usar el sinónimo de ir a picar piedra. Y realmente es ir a sembrar, más bíblicamente hablando. Por supuesto. No es un lugar de cosecha, pero sí es un lugar de siembra. No se ha sembrado suficientemente para cosechar lo que posiblemente vamos a cosechar o estamos cosechando en momentos más recientes. Pero realmente lo que ocurre es eso, al darme cuenta de la perspectiva de que yo no puedo hacer algo en mis fuerzas y tengo que depender de Dios. Y aparte de darme cuenta que cuando Dios te llama, no te llama... Dios te llama a la excelencia y Dios te llama en grande, pero lo grande de Él es muchas veces lo perplejo para nosotros. Pienso en Jonás. Era una misión grande, pero Jonás para nada quería ir a ese lugar. Me identifico con Jonás en un sentido. Ir y Jonás tuvo que vencer sus prejuicios
para ir a un lugar donde no querían escuchar y después se sorprendió ¿Cómo por la qué? respuesta masiva y se contrarió. Se sorprende y se enoja. Se enoja. Jonás es un enojón. Es súper interesante lo que pasa con Jonás. Pero me gustó mucho el punto que tocaste de Guatemala, ¿no? Porque sí se podía correr el riesgo, en vez de tentación, digamos riesgo, ¿no? Sí. De quererse quedar acá. De decir, bueno, sí, en Guatemala estamos hechos y cualquier cosa que hagamos en Guatemala, entre comillas, va a funcionar. Y luego te sorprendes de las cosas que quizá Dios estaba haciendo y usando en España para el avance del Evangelio. Y dentro de eso, vos y tu familia. Sí, y es un proceso de poco a poco. Claro. Realmente una de las lecciones que estoy aprendiendo ahora cuando me preguntan, ¿cómo vas, Fernando? Ujú. Les digo poco a poco. Y esa es la perspectiva de la siembra. Claro. Es un proceso paulatino, Ujú. sacrificial, gota a gota, Ujú. pero el Señor nos llama a la perseverancia, aquí y allí, en todos los lugares. Ah, qué lindo. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que tu manera de haber encontrado este llamado y haber sido llamado es vivir un día a la vez, Sí, seguir a Jesús un día a la vez, pasar tiempo con Dios un día a la vez. Y entonces Dios te va guiando y te va abriendo las puertas para donde Él te quiere llevar. ¿Así es como ha sido tu vida? sí, por supuesto que uno escucha de otros llamados y escucha de alguna forma mensaje un tanto grandilocuente o de repente con señales y todo eso es posible. Pero yo creo que Dios muchas veces usa lo cotidiano y Ujú, usa ujú. el día a día para enseñarnos su voluntad, aquí y ahora y en cada momento y en cada lugar. Claro. Y es que a mí me llama la atención porque yo también he escuchado esas historias, pero yo pienso que esas son las excepciones Ujú. a la manera en que regularmente Dios nos va llevando y nos va llamando para servirle. O sea, yo no recuerdo haber escuchado una voz que me llamara en medio de la noche y dijera, Roberto, Ujú. Roberto, no. Ni una zarza ardiendo que yo viera y dijera, wow, esto no se consume. Yo lo que he visto es exactamente eso. Yo lo que digo es, Ujú. ¿se recuerdan de la introducción de la serie del Superagente 86? Sí, sí, sí. Que cuando él va caminando, las puertas se van abriendo. Sí. Sí, entonces, lo que yo digo es, uno debe caminar. Exactamente eso que estás diciendo. Uno debe caminar, pasar la puerta, se va a abrir la puerta, paso la puerta, sigo avanzando y se va a abrir otra puerta. Así, obviamente uno hace planes, pero lo que quiero decir es, y por eso te preguntaba, porque para mí decir, oye, y estoy pensando más en tu esposa, insisto, guatemalteca, e irse a un lugar de Europa en una época donde, o sea, ahora decimos, me voy a ir a Europa, pues uno no lo ve tan complicado porque ahí está el WhatsApp, ahí están las videollamadas, Ujú, o sea, no se siente tan lejano. Pero en ese momento... Estamos hablando de pre-internet y Pre- pre-messenger y todo, me Sí, imagino, ¿no? sí, todavía postal, Sí, para carta. los que son súper jovencitos, hubo una época, chicos, en que no había ni teléfonos inteligentes, ni Messenger, ni Facebook, ni etcétera. ¿Sabes? Para hacer una llamada internacional tenías que llamar a la operadora para que Sí. te hiciera la llamada. Sí, sí, sí. Sí. Y Y era costaba un costoso. ojo de la cara. Sí, era costoso, Sí. claro. Sí, digamos la frase, cuando yo vine aquí, todo esto era monte, miren, todo esto era monte. Todo esto era bueno. Así dicen los abuelos. Sí, sí. Bueno, entonces Dios llama y vuelvo a pensar en tu esposa para irse allá. Llegan a España y ya tenían algo que hacer, o sea, ya sabían a qué iban. ¿Cuál fue la primera asignación cuando llegan a España, los dos como esposos? Bueno, llegamos, ella se preparó porque el tema de prepararse es importante. Ella se preparó no en el seminario, pero en un centro de estudios misionológicos, SEMCA por aquel entonces, y estuvo un año preparándose. Y después llegamos a España y realmente empezamos a ayudar en una iglesia nueva en el barrio de Saconia, al noroeste de Madrid, y estábamos trabajando, acompañando a otra pareja de misioneros en el proceso de sembrar el Evangelio. Mm.
y a la vez estaba enseñando en un seminario, Cefován. Entonces esas eran las dos tareas fundamentales. Quizás ahora lo pienso y creo que posiblemente hubiera sido bueno explorar un poco más, pero el Señor nos llevó ahí y estuvimos sembrando esos primeros años. Llegó la radio después, fue una historia muy diferente, pero en su tiempo, como todo. ¿Que fue hace 10 años? ¿Cuánto 20 años. 20 años tiene la radio. Y llevamos 27, 28 en España. Y fuimos a España con nuestra hija de 3 años, tres meses. Bebecita. Le llamamos cariñosamente nuestra misionita APT, a puro tubo. No le quedaba otra. No tenía opción de elegir. Pero gracias a Dios, sí, ahí pasamos esos años en España. Después llegó Josué, nuestro hijo, ahora ya tiene 24 y realmente seguimos la misión, ¿verdad? Este es un buen momento para hacer una pregunta clave. Sí. Porque, digamos, tus hijos están de misioneros a puro tubo. O sea, digamos Los en misioneros, principio. estrictamente somos nosotros. Ajá, claro. No hay que cargarles la mochila. Ellos deben vivir su vida, deben nacer de nuevo, es importante y radical, deben convertirse para después ser sal y ser luz. Pero cada uno tiene que tener su proceso personal. Sí, no es esto de yo te paso a vos y ahora te toca y yo, o sea, es casi como no se puede o no se debe eso de imponerlo, ¿no? Sí, tiene que ser una experiencia personal y gracias a Dios nuestros hijos no lo han pasado bien en algunos momentos de su vida. No son perfectos, son hijos de misionero, todo lo que eso implica. se dice, pero realmente han dado ese paso de confiar en Jesús como Salvador y doy gracias a Dios por ello. Interesante. ¿Y qué caminos han tomado ellos? Digamos, ¿están involucrados en el ministerio? ¿Están en un trabajo normal, voy a decir normal, secular? No sé cómo decirle. Sí, y mi hija Jennifer es profesora, profesora de primaria, pero hay la posibilidad en España, que no conozco esa posibilidad en muchos países, por los convenios con el Estado y las religiones minoritarias. Al final hay un convenio de que hay la posibilidad de enseñar la religión evangélica, entre comillas religión, pero la Biblia en los colegios cuando hay por lo menos 10 alumnos que lo piden. Entonces, igual que hay religión católica, pues hay musulmana, Islam, judía, Islam y también evangélica. Entonces ella hizo un posgrado y ella está enseñando clases de Biblia. Entonces está haciendo un ministerio pagado por el Estado, digamos. Desde donde está. Pero desde desde su compartiendo trinchera, la Biblia, sí. Y después mi hijo estudió, Josué, ciencias ambientales, una rama cercana a la biología, que después se hizo un posgrado, estudió conservación de especies silvestres y realmente yo medio en broma digo que él se siente más a gusto estando con los animales que con las personas, aunque no es así, pero ha estado trabajando con camaleones, con linces, con lobos, el lobo ibérico, ahora está en Portugal haciendo... lobo ibérico. Sí. De la península ibérica, pues, por supuesto. Ah, qué interesante. Y mira que me llama súper la atención el asunto. O sea, no quiero exagerarlo, ¿no? Pero me parece súper interesante esto, porque de todos modos es parte de lo que Dios le mandó a Adán y a Eva a hacer con la creación, cuidarla y todo esto. Eso es súper interesante porque también desde ahí se puede servir a Dios, o sea, cumpliendo con lo que Dios mandó desde el principio. Sí, la misión realmente es para cada uno. Claro. La forma, el embalaje va a cambiar. Es diferente, pero no cabe duda que Dios nos ha llamado a todos a la gran comisión. Por supuesto. No es una opción, es una es así.
un llamado para todos Sí, y sí. un llamado concreto que vamos a Muy- encontrar y vamos a definir con el paso del El tiempo, tiempo, claro. y de manera concreta cada uno Muy de en acuerdo particular. a sus dones. ¿Sí? Claro, Sí. claro. Muy bien, ha llegado el momento, cuando estamos arribando casi a la media hora de programa, ha llegado el momento de los 10 minutos de Guti. 10 minutos en los que Guti va a conversar con Fernando acerca de esos temas profundos de los que yo no participo. Sí, Yo, la Guti. única pregunta que le voy a hacer a Fernando que va a contestar y cuando ya regresemos ya va a estar Guti solo con él es, ¿cuál es tu comida favorita guatemalteca? Bueno, tengo que pensar en esa comida, pero la carne asada, el churrasco, Ajá. puede ser. ¿Sí? El churrasco. Las hilachas también. Ahora que estuvimos aprovechando eso, ahora que estuvimos en época de fiambre y que te tocó acá, ¿ya has probado el fiambre? El fiambre guatemalteco. Lo he probado, pero No muy fan. Me gustan todos los embutidos, Claro, pero claro. no estoy tan familiarizado. Con el asunto, ok. Sí. Perfecto. Pues bueno, hablando de eso entonces, me llama la atención, como te decía, todo esto, en España particularmente, porque a veces se ve en las noticias y demás y en redes que los españoles, no quiero generalizar, pues, pero el español no es tan abierto a la recepción del evangelio, digámoslo así. ¿Cuál sería el testimonio que te ha sucedido con el ministerio de la radio que tenés, que vos dijiste, esto no me lo esperaba, no me veían ir, y que Dios se glorificó a través de esa situación? Yo diría que el español en general no es tan religioso. Hay una parte de un 20% Ok. católicos, practicantes. Y ya generaciones, me imagino, adultas, mayores. Sí. A la vez es una sociedad muy secularizada. Ujú. Yo no diría que la gente está cansada de Dios. Lo que Ujú. pasa es que sí está cansada de la religión. Ujú. Todo lo que huele a cirio, a Ujú. vela grandota, Ujú. algunos lo rechazan. Claro. Entonces la gente está cansada de formalismos, Ya. religión. Cuando escuchan como lo que nos pasó a nosotros, un testimonio de fe, pues lo respetan y muchas veces se quedan escuchando. Entonces ahí yo creo que hay sed en el ser humano, una sed de Claro. Dios, una sed profunda, pero bañada con un desencanto de Ujú. religión, a lo religioso. Ujú. Ujú. Y en el caso de la radio, ¿alguna vez recibieron alguna llamada donde la persona preguntaba más acerca del Señor Jesús? Sí, efectivamente. El acercamiento nuestro también es no con un vocabulario religioso. Claro, Entonces, claro. hablando de la vida misma, hablando de lo cotidiano, y planteamos la realidad de las buenas noticias. Básicamente el Evangelio es malas noticias y buenas noticias. Por supuesto. Y nosotros hemos planteado el Evangelio de una forma clara, sin vocabulario religioso, pero sí cercano y también práctico, enseñando que la Biblia da pautas para la familia, Ujú. da pautas para la autoestima, da pautas para la misma identidad, el Ujú. valor de uno mismo, para todas las áreas de la vida. Entonces, Claro. efectivamente, ha habido momentos concretos de personas, quizás viene a mi mente alguien del trasfondo de la, vamos a decir, brujería, o Ujú. Ujú. que llamó a la radio y mostró interés. Y también hemos tenido personas de un trasfondo religioso, pero Ujú. que se sorprenden del mensaje actual y relevante de la Biblia y Claro. quieren saber más, sin duda. Y hemos tenido personas que han venido a Jesús de una u otra forma, o les hemos ayudado en el proceso. Y aparte tenemos el programa de televisión, Ujú. donde también hay un impacto en muchas vidas. Qué fuerte.
Súper interesante, ¿no? Porque van sucediendo cosas, como decías, en el camino, en el andar, y poco a poco Dios va glorificándose, el Señor va glorificándose a través de lo que cada uno de nosotros hace. En el caso tuyo y de tu familia, bueno, y de tu señora, más puntualmente, ha sido a través de este ministerio radial y todo, y ahora pues televisivo, según te estoy comprendiendo. Compartir el cristianismo, compartir la fe cristiana, debería ser considerado un reto, también una bendición, por supuesto, ¿verdad? Pero sin quitarle el elemento de reto o de desafío, sea acá o sea en España o sea en cualquier parte del mundo. ¿Cómo? Bueno, a vos obviamente te ayuda que sos madrileño en este caso y español para fines generales, pero ¿cómo se prepara alguien? Si alguno de las personas nos está viendo tiene esa inquietud, ¿cómo se prepara alguien para abrazar la cultura en caso quiera ir a otro lugar? Si tuvieses un consejo que dar. Bueno, hay un proceso natural de despojarse, de renunciar al yo, que se aplica a todas las áreas de la vida cristiana, pero a la hora de dejar tu cultura y encarnarte en otra cultura, Sí, hay un precio a pagar. claro. Es interesante, ahora que comentabas, en el caso de mi esposa, el Señor recicla el dolor y las circunstancias y aprovecha todo. Claro. Y curiosamente, ella aprendió en los primeros años en España, aprendió el trabajo, vamos a decir, trabajo con retales, el patchwork, el quilting. Ese trabajo lo aprendió de unas misioneras que, Ruth y Berna, que estaban en el norte de España, en un pueblo costero, donde en ese entonces no había muchos extranjeros y donde se veía las personas de color, una de ellas era de color, como dedicadas a la prostitución, aunque no era ese el caso. Entonces ellas se plantearon cómo ganar confianza y edificar confianza y valor entre las personas que les rodeaban. Y el Señor les permitió practicar todas estas enseñanzas de manualidades, incluso de idiomas, y concretamente eso traspasó la barrera. La barrera cultural. Sí, y mi esposa aprendió esas labores, se dio cuenta de que estaba capacitada para ello y realmente poco a poco ella empezó a hacer el patchwork en Madrid, después en Guadalix, en varios pueblos de la sierra. Crearon una asociación de patchwork y realmente era una forma de compartir y sembrar, respetando bien una clase de patchwork es una clase de patchwork, pero después las relaciones, las amistades, es una puerta abierta. Por supuesto que queda. Y aparte del patchwork, el trabajo con retales es una metáfora de lo que es la vida misma, porque realmente nuestra vida está hecha a pedazos y el Señor la recompone. Mira vos. Entonces es algo precioso que ella experimentó su propia vida y que realmente con el patchwork lo comparte. Una herramienta. Sí. O es una herramienta. Interesantísimo lo que hemos estado oyendo, el ministerio y cómo los ha llamado a ustedes con tu esposa y con tu familia. En estos últimos minutos de conversación, 2-3 minutos de conversación, Fernando, a mí me gustaría muchísimo que pudieras desafiar. Como ya te comenté al inicio del podcast, estamos hablándole hablemosle primero al que está explorando el cristianismo como una opción y que dijo, voy a ver esto, voy a ver este podcast, voy a ver este episodio, voy a ver de qué hablan. ¿Qué le dirías? De hecho, es lo que Dios te ha llamado a hacer en España, hablarle a las personas que están explorando la fe. ¿Cómo les dirías que el cristianismo, a pesar de todas estas circunstancias que humanamente se ven negativas,
es la mejor decisión y el mejor camino que uno debe tomar en la vida. Yo les diría que el cristianismo no es religión. Mm. Hay mucho envoltorio religioso y a veces eso, más que favorecer, vacuna a las personas contra el Evangelio. Entonces les diría que se acerquen a Jesús, al personaje Jesús de Nazaret como personaje histórico, y que le pregunten, Jesús, si existes, muéstrate a mí, quiero conocerte. Y Sí. de una manera sincera empezar sin prejuicios y sin etiquetas religiosas a acercarse al verdadero meollo del cristianismo y acercarse a Jesús de Nazaret, que es a mí me gusta decir, el catedrático de los imposibles, el Dios que nos sorprende de una manera, Sí. como en mi caso, pues en cada caso, y puede ser el caso de cualquier persona que nos está escuchando ahora o viendo. Y en el caso del creyente, del que está empezando en la fe y que le tiene miedo a esta parte porque ha escuchado del llamado, porque Dios te llama y tal vez piensa, Dios me va a llamar y me va a llamar a hacer algo que no me gusta, ¿verdad? O sea, me va a llamar a hacer algo que no quiero. ¿Cómo respondes a alguien que podría estar pasando por eso y que todos sabemos que tarde o temprano a cada uno de nosotros Dios nos llama? Bueno, de nuevo me llama la idea de que Dios trabaja con retales y recicla nuestra vida, y recicla nuestro dolor y aprovecha todo. Dios es alguien que, voy a buscar la palabra y que quizás no la vaya a encontrar, pero es un especialista en habilidades y recicla todo. Entonces yo creo que si estás cansado, si estás frustrado, si estás abatido, Dios te conoce más que nadie y está dispuesto a aprovechar en el sentido positivo tu vida para darle sentido y significado. Fernando, gracias por haber estado con nosotros hoy en este episodio, por compartir tu historia a grandes rasgos. Gracias por inspirarnos y especialmente por animarnos a servir al Señor en medio de cualquier circunstancia. En donde sea que estemos, con las capacidades que tengamos y todo, y que no se tenga miedo de compartir el mensaje del Evangelio, que se comparta. La necesidad de un Salvador la tienen en España, la tienen en Guatemala, la tienen en cualquier otra parte del mundo, en África, en Asia, donde sea. Entonces, siempre los cristianos debemos ser astutos y utilizar los medios y recursos y las oportunidades que Dios va dando para compartir el Evangelio. Pues muchas gracias a vosotros. Estaba pensando en dos ideas para terminar, y una de las cosas que he aprendido es, lo recuerdo bien, había una fila de médicos, unos 10, 7 aproximadamente, y uno de ellos me dijo, así que usted es el milagro. Y yo todavía no podía hablar y estaba con la cánula y la tráquea y tuve que asentir con la cabeza. Pero después pensando, realmente cada uno de nosotros somos milagro. Un milagro, y de acuerdo a lo que dice Efesios, el libro de Efesios, que nos dice, que nos recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que actuó en nosotros para pasarnos de muerte a vida. Así es. Entonces, quiero dejar ese mensaje para los que nos escuchan o nos ven, que somos el milagro de Dios. Y por otro lado, una llamada de advertencia. En los días del coma, se me formó unas heridas en la cabeza y se llaman escalas, o puede ser úlceras, es otra palabra para llamar esas enfermedades. Pero es interesante que ¿cómo se forman las úlceras? Por no movernos. Y de repente hizo clic en mi cerebro. Qué fuerte. El Señor me está diciendo, Hay que de alguna moverse. forma, hay que moverse hacia Él. Claro. Y hay una actitud saludable, estar quietos y conocer que yo soy el Señor, Dios. claro. Pero también movernos en cuanto a usar nuestros dones, Sí. en cuanto a nuestras relaciones. Hay mucha vida que se está perdiendo, y vidas cristianas, por problemas en las relaciones. Así que hay que movernos para sanar
esas heridas y hay que movernos en cuanto a nosotros mismos y hay que poner en marcha y en ejercicio nuestros panes y nuestros peces, lo que el Señor nos ha dado, que podemos poner en las manos del Señor, Él lo multiplica. Qué genial. Buenísimo, gracias Fernando. Nos quedamos entonces con estas ideas. Somos un milagro de Dios, ¿verdad? En este tiempo. Y luego movernos. Si no, nos llenamos de úlceras. Totalmente. Ese fue el episodio 22 de Un Podcast de Verdad. Soy Roberto Jiménez y Guti también acá con nosotros. Y Fernando Díaz, nuestro invitado desde España. Gracias a vosotros. Una última aclaración. No, estuve viendo, no es una calaquita, es Darth Vader, para que no van a decir. Estos andan con muertos ahí, es Darth Vader, el de la Guerra de las Galaxias. Muy bien. Ok, gracias José en los controles y Gracias, nos escuchamos y nos vemos en nuestro próximo episodio de Un Podcast de Verdad. Hasta pronto.